Con Marci quiero comenzar diciendo esa experiencia tan bonita que tuvimos ahorita, tratando de recordar cuándo fue ese primer taller que tuvimos sobre gente y cuentos. Parece ser que fue en el 2006 en un hotel en la Séptima. Ah, sí. 2006, 2007, ya hace bastante tiempo, y celebro que este proyecto de Gente y Cuentos pues siga avanzando de esta manera. Marci es profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad de Rutgers, sí. En New Jersey, y pues desde 1997 colabora con el programa Gente y Cuentos. Nosotros tuvimos la fortuna de replicar la experiencia del taller que tuvimos con Marci en el 2006, lo hicimos con unas personas, compañeros de trabajo aquí de los PPPs, y bueno, Marci, pues bienvenida nuevamente a Fundalictura y gracias por venir a contar nuevamente esta experiencia tuya. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a Janet, a Claudia, a Rocío, a Marisa, a todos los amigos aquí, a Melissa, a Harold, a todos que me han dado la bienvenida y que han tenido el interés seguido en este programa de Gente y Cuentos. Estoy muy contenta de estar acá. Les felicito a todos realmente el trabajo maravilloso que están haciendo en los programas de promoción de lectura, con bibliotecas, con parques, en todos los lugares que están trabajando, que he ido siguiendo de a poquitos a través de estos años el trabajo de Fundalectura, que admiro muchísimo, y es un honor estar aquí con ustedes. Bien, vamos a ver algunos videos cortos que les van a dar una mejor idea del programa, un poco más en vivo en ese sentido, y también les cuento algunas experiencias. Y bien, entonces voy a empezar y habrá tiempo para intervenciones y preguntas, por supuesto. Y sí, en el libro del filósofo Martha Nussbaum, que se llama Justicia Poética, la imaginación literaria y la vida pública, esboza una elaborada justificación de la literatura, particularmente la lectura de la ficción, y más específicamente de novelas, como estrategia para desarrollar la ciudadanía pública. Astra propone que la lectura de novelas sobre cualquier otro género como actividad crucial para ejercer la profesión de abogacía en la sociedad democrática. Este libro emergió de su experiencia enseñando la novela Hard Times de Charles Dickens en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. ¿Por qué la novela? Sobre, por ejemplo, el teatro, la poesía, ensayos, como género primordial para el argumento de Nussbaum para la ley y la ciudadanía pública. Enumera sus razones para el privilegio de la novela, que se basan en el reconocimiento de este género, en su posibilidad de entrar en profundidad en la vida individual de un contexto social más amplio. La novela, según Nussbaum, da entrada al lector a vidas muy diferentes a las nuestras. Ella subraya el lenguaje imaginativo de la novela realista, que revela las vidas interiores de los personajes y también alguna comprensión de sus entornos. Llama la vida ficcional que circunda los personajes espeso y concreto. La diversión de imaginar otros lugares y otras vidas no solo es divertido, sino que también implica que el lector confronte asuntos éticos morales. Nussbaum elogia la novela por resistir modelos simples y declara que la lectura de novelas promueve, y cito, un recuerdo vivo de un sentido humano de valor y un ejercicio de habilidades valoracionales que nos hace enteramente humanos. Fin de cita. Motivar compasión hacia los problemas y desafíos de los que son diferentes a nosotros, según Nussbaum, es lo más importante que nos aporta la novela. Junto con el entretenimiento y el placer, el humor y la distracción, la ficción construye mejores ciudadanos y además abogados, en el contexto de ella, más sensibles y jueces más compasivos. Sin embargo, People and Stories, Gente y Cuentos, gira en torno al cuento, no la novela. Por eso me interesaba ese libro, para ver por qué en ese programa de lectura en la comunidad privilegiamos el cuento en vez de la novela.
En la respuesta se revela cómo funciona realmente el programa, aunque mucho de nuestro método explota en el cuento también se encuentra en la novela. Al aportar la ficción literaria a por la mayoría lectores con menos experiencia con la literatura, a través del cuento el programa invita a estos lectores a participar de la experiencia lectora sin intimidarlos. Muchos participantes de nuestro programa vienen de experiencias escolares difíciles. Bastantes, por ejemplo, la población encarcelada, padecen de alguna dificultad de aprendizaje. A muchos les falta confianza en sus destrezas de lectura. El cuento funciona como disparador de más lecturas, brindándoles familiaridad y confianza. Al trabajar con grupos que se caracterizan por la inestabilidad, la crisis, la adicción, etc., es importante que cada sesión, y verán un poco cómo funciona eso, represente una conclusión en torno a esa lectura y empezar la siguiente como su propia experiencia orgánica. La obra entera, leída y discutida como experiencia íntegra, evita dejar atrás a cualquiera que pierda alguna sesión. La brevedad pero intensidad del cuento. Julio Cortázar, célebre maestro del género, equipará el cuento a una explosión. Incluye a todos del grupo en la experiencia y les ofrece la misma instantánea, otra metáfora cortasariana para el cuento, una entrada secreta a un momento de la vida de alguien. El género corto permite fotocopias para cada participante, mucho más sostenible que la compra de ejemplares de una novela para todos. Pero más aún, la poética del cuento deja enigmas sin resolver, problemas sin solución, misterios que quedan allí, que ofrecen avenidas productivas a la discusión. Pues desde lo práctico hasta lo poético, el cuento es ideal para nuestros propósitos, todavía como la novela, revelando una vida desconocida y otra a los lectores dentro del contexto social e histórico que Nussbaum aprecia en la novela. Hacia el final de su libro, Nussbaum menciona la importancia de lectura como experiencia colectiva. Al explicar el rol de las emociones en la constitución de ciudadanos pensantes y compasivos, dice que, y cita, hay muchos diferentes lectores con diferentes historias personales, fin de cita, cuya reacción a nivel de las emociones a la ficción se derivará de parte de sus experiencias individuales. Y ahí continúa, cito, por eso la situación ideal de la lectura debe contar con una conversación entre lectores, fin de cita. En grupos de gente y cuentos nos dedicamos precisamente a esto. Leemos juntos en grupos de 15 a 20 personas y conversamos sobre los cuentos y sobre nuestras vidas. Nos reunimos en cárceles, bibliotecas, comedores populares, hogares maternos, centros de educación para adultos y de rehabilitación de educación, hospitales, etc. El cuento es leído por un facilitador capacitado en el método. El programa normalmente cuenta con 8 sesiones semanales y al final de cada programa los participantes reciben un certificado. Mientras Nussbaum intentó mejorar el sistema de justicia pública a través de la lectura de la novela como medio para aumentar la compasión imaginativa y la concientización social entre los que van a ejercer el derecho, los grupos de gente y cuentos llevan la experiencia literaria a espacios no convencionales para empoderar a individuos marginalizados a ejercer su voz. Lo que pienso hacer ahora es que pasemos el video documental de Gente y Cuentos que hicimos en Estados Unidos. Hay subtítulos, aunque algunas partes están en español, verán, porque hacemos el programa en inglés y también en español, según el grupo. Y de allí creo que verán un poco más pequeñas, miradas cortas de estas experiencias. Y lo que pienso hacer después es contar algunas de las experiencias aquí en Bogotá, algunas experiencias en Argentina que son muy afines y hay gente allí que empieza
capacitarse también en el programa y termino con más experiencias mías en Estados Unidos. Las primeras experiencias de nuestra fundadora Sarah Hirschman que ustedes vieron en la película se concretarán luego del el organismo de People and Stories, Gente y Cuentos, y tomaron lugar aquí en Colombia y también en Argentina, donde la familia Hirschman vivía en los años 50 y 60. Y ella notó una especie de desconexión en América Latina entre autores muy socialmente comprometidos y la gente que leía. Y veía que el costo inaccesible del libro hacía que solo los intelectuales y gente de una clase más alta podía realmente beneficiar de la lectura, mientras que mucha gente que quisiera leer quizás no podía. Entonces decidió empezar a ir a comunidades marginales aquí en las afueras de Bogotá y en las afueras de Buenos Aires a traer cuentos y leer con gente. Avanzó en el desarrollo del método después de participar en un seminario con Paulo Freire en la Universidad de Harvard en los años 60, donde el aporte del filósofo muy conocido por el libro La pedagogía de los oprimidos, entre otros, le hizo un gran impacto. El programa se consolidó más oficialmente en el noreste de Estados Unidos en los años 70 y ahora es un organismo sin fines de lucro que ha conseguido becas importantes en fundaciones a nivel estatal, local y también nacional. Y gracias a una de esas becas se extendió el programa a través de bibliotecas públicas en Estados Unidos para entrenar a bibliotecarios a hacer el programa con sus comunidades de participantes en la zona. Y también hace unos 10 años nuestra colega Patricia Vélez, que es ahora la bibliotecóloga de la Universidad del Externado, vino a Estados Unidos a mi universidad a hacer una maestría en bibliotecología, y yo trabajo en otra facultad, pero felizmente nos conocimos y ella se contagió con ese programa de Gente y Cuentos y se capacitó e hizo su tesis de maestría sobre Gente y Cuentos. Y ella eventualmente consiguió una beca y me trajo para entrenar a facilitadores, y eso hicimos 2 veces, como mencionó Janet también, que estuvo en uno de esos talleres, y empezaron a implementar el programa aquí, y estoy muy orgullosa de todo lo que han hecho. Y Adriana Carrillo está aquí, que es nuestra colega del programa, que fue entrenada en esa primera experiencia y ha hecho trabajos fenomenales, así que nos contarás quizás algunas experiencias si quieres. Tampoco quiero, pero me alegro mucho que esté acá, porque también puede contestar más preguntas sobre las experiencias de acá, que yo solo vengo de vez en cuando a apreciar. Entonces, también colegas de Fundalectura, como dije, de la Biblioteca Nacional, de ASO Lectura, de muchos grupos de colegios en el área, de bibliotecas públicas. Hemos tenido una diversidad de participantes en esos talleres y siguen trabajando en cárceles, en programas de reinserción, en colegios, en hogares maternos, etc. Bueno, voy a saltar un poco aquí para dejar más tiempo para otras cosas. Y ya. Bueno, y muchos de estos facilitadores, como dije, continúan hoy, y hay unas primeras experiencias admirables para ofrecer el programa para jóvenes afectados por la violencia, desplazados a Bogotá, viviendo con familias, y Adriana particularmente ha hecho una experiencia muy interesante y conmovedor en uno de estos programas. Tuve el placer de acompañar a algunos de los facilitadores en una visita a Bogotá en 2008, y
en un grupo de adultos, en un programa de educación continua, que se reunía, por ejemplo, en una iglesia los sábados, fuimos, leímos un cuento, y una de las mujeres en el grupo se entusiasmó mucho al recibir su certificado, que también aquí han inventado un certificado que dan a los participantes, y dijo que todos los demás miembros de su familia tenían diplomas y ahora ella tenía también el suyo. Entonces vemos algo que eso de los certificados, les confieso que me parecía, bueno, es un papel, ¿qué más da? Han visto allí las caras de los participantes cuando reciben eso. Es realmente una forma de valorar su participación y lo enmarcan y lo cuelgan y en fin, es todo un tema eso. Otro sitio que recibió un programa eran unos centros de maternidad donde vienen mujeres encintas que están en el proceso de decidir si se van a quedar con sus hijos o si los van a dar en adopción. Y eso auspiciado por la Iglesia Católica acá. Y el día que visité, estábamos leyendo Dos palabras por Isabel Allende, que es un cuento que usamos mucho en el programa. Y en el cuento la protagonista viene de una familia tan pobre que dicen en el cuento que no tenían para dar nombres a sus hijos. Entonces una chica adolescente decide hacerse la vida y sale de su comunidad buscando cómo sobrevivir y tiene que escoger su propio nombre. Y obvio ese tema es difícil en un grupo de mujeres que allí están encintas pensando quizás en qué hijo nacerá de esa experiencia y si se van a quedar o no con el hijo, si van a tener el derecho de darle un nombre o no. Así que muy conmovedor eso. Y en otro hogar materno, una de las mujeres decía, leyendo ese mismo cuento, que quería dar el nombre Mateo a su hijo, si naciera varón. Y resulta que otro miembro del grupo de Gente y Cuenteros aquí en Colombia, su hermano y cuñada estaban en el proceso de adoptar a un hijo y adoptaron ese hijo de esa mujer y era varón y le dieron el nombre Mateo en honor a esa mamá que participó en el programa. Y lo he conocido también a Mateo una vez. Entonces hay historias tan conmovedoras, ¿no?, de ese tipo de experiencias y de escuchar a la gente, y no siempre se puede hacer un acto así simbólico o más en honor a lo que dicen las personas, pero muchas veces resulta algo medio mágico de esas discusiones. Otra facilitadora trajo el programa a un grupo de jóvenes en situación de calle, donde los beneficiarios tenían que participar en programas para recibir la ayuda de ese centro, y la idea era entretener a los jóvenes y que no vayan a meterse en drogas, en prostitución, en violencia. Y era un grupo duro, y un día ella estaba en el centro y al salir notó en la cartera que la billetera estaba abierta. Y se preocupó un poco y dije que, bueno, aquí no quiero mirar mientras estoy con ellos. ¿Qué puedo hacer? Voy a casa y a ver si falta algo. Bueno, entonces va a su casa y al revisar su cartera, no solo no se había robado nada, sino que uno de los participantes le había escrito un poema y lo introdujo allí secretamente en su billetera, sin nombre, así que todavía no sabe cuál de los participantes fue. Entonces, quizás podemos mirar el video de Gente y Cuentos de aquí, que son unos 7 minutos, y es el documental que hicieron con la beca de la municipalidad durante el año de Capital Mundial del Libro, cuando había un concurso Bogotá, un libro abierto, y Gente y Cuentos ganó uno de esos premios para hacer más capacitación. Hicieron 35 programas en diferentes sitios, como he mencionado, y también contrataron a un videógrafo, y lo podemos ver ahora, está en YouTube ese, así que también lo pueden pasar a otras personas.